le pertenece a Dios y este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora vamos al templo, pero el templo somos nosotros. Decimos vamos a la iglesia, pero la iglesia es donde están nosotros reunidos en su nombre. Aunque le decimos iglesia, que al edificio esto es solamente un auditorio. Aunque le decimos templo, realmente es solo un edificio. El templo, esto se vuelve templo cuando tú entras. Porque entonces tú hiciste el lugar del templo, porque tú eres el templo. Tú eres el edificio, la casa de Dios. Dentro de ti está el Espíritu Santo y ahora somos partícipes de él. Hebreos capítulo 6, versículo 4, y aquí, discúlpeme que no concluí, pero ya no voy a trabajar hace rato, ya me siento un poco mejor. Aleluya. En Hebreos, en el capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El Espíritu Santo y el poder de Dios, yo voy a volver a repetir eso, está dentro de nosotros, está dentro de ti. El poder de Dios para transformar a los reyes es bien importante. Necesitamos adquirir una visión para alcanzar la ciudad y tomar esta ciudad para Cristo. Porque esta ciudad le pertenece a Cristo. Tenemos que tener una visión de alcanzar los reyes para Cristo. Aleluya. Me gusta el nombre de la ciudad porque la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gentilicio acá? ¿Cómo les dicen a los que son de los reyes? Reyenses. ¿Okay? Los de Monterrey dicen que ellos son regios, ustedes porque son regios, ¿sí? Ellos son monterreyenses. ¿Verdad? Pero ustedes, al ser parte de esta ciudad, y Dios tiene un propósito para esta ciudad, y esta ciudad tiene un nombre, y Dios quiso que se le pusiera así, porque aquí van a vivir los reyes y las reinas en el Señor, reyes en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 17, dice a qué fuimos llamados. Vaya conmigo ahí. Romanos 5, 17, dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más que dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted y yo hemos sido llamados a reinar en vida. Y la forma en que lo vamos a hacer es con el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo bien importante. Necesitamos recibir poder. Y una forma en que recibimos poder es a través de la imposición de manos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. En el capítulo 8 un evangelista fue a predicar a la ciudad de Filipos. Hechos, capítulo 8, hubo un evangelista que fue a predicar a la ciudad de Filipos. Llegó a esa ciudad y mucha gente creyó. Hasta un brujo ahí en la ciudad creyó. Pero dice que cuando los apóstoles oyeron, fíjate, vamos a poner atención al texto. Hablemos del contexto. Dice en el verso 4, pero los que fueron esparcidos, porque hubo una gran persecución y causó que muchos creyentes fueran esparcidos por muchos lados, huyendo de la persecución. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba? Cristo, al ungido y su función. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Predicaba a Cristo, el poder de Dios estaba presente y había señales, había prodigios, el poder de Dios sanaba a los enfermos, el poder de Dios resucitaba muertos, el poder de Dios traía solución, el poder de Dios venía sobre las personas, el poder de Dios va a venir sobre su vida y la va a transformar. El poder de Dios va a venir sobre ella. Tenga paciencia. Va a llegar un momento en que el poder de Dios va a venir y la va a liberar. Esté pendiente, esté expectante a lo que Dios hará con su hija. Y se va a sorprender porque luego usted le va a decir, antes no quería ni siquiera nada
El poder de Dios va a venir sobre ti. El poder de Dios va a venir sobre ti. Ahí el poder de Dios está operando a través de Felipe, sanando a los enfermos. Pusiste la transmisión, porque yo creo que gente escucha esto. Sí. Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Y entonces la gente, cuando vio el poder de Dios, dice que la gente ya ni que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe no era el apóstol Felipe. Este es otro Felipe, es un evangelista. Y Dios usó a Felipe con el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer señales y milagros, y la gente veía lo que él estaba haciendo. Aleluya. Y dice que había un hombre llamado Simón, verso 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Ponga atención. Ellos creyeron en Cristo, ¿sí o no? Y la palabra de Dios dice que todo el que creyera en Él no será invocado, no será avergonzado. Invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si ellos creyeron en Jesús, el Espíritu Santo ya estaba dentro de ellos. Porque para tener el Espíritu Santo dentro, tú necesitas creer en Cristo y nacer de nuevo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, Jesús dijo: es necesario que nazcan de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, nacido del Espíritu es. El Espíritu Santo estaba dentro de sus creyentes. Ya estaba en ellos, estaba con ellos y ahora estaba en ellos. Ahí ya estaba el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el Señor me mandó aire. Aleluya. Yo me le hago tantito para no tener tanta interrupción y que el aire fluya. Claro, ahí estás. El aire no lo para acá. ¿Ok? Gloria a Dios. Listo. Deja que fluya el aire. Entonces dijimos que el poder de Dios fluye a través de Felipe. Vieron los milagros, nacieron de nuevo, creyeron en Cristo, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Amén. Pero fíjate, aunque el Espíritu Santo estaba ya adentro de ellos, porque ellos habían creído y hasta se habían bautizado, hasta el brujo se había bautizado. Queremos que los brujos se arrepientan y vengan a los pies de Cristo, pero este brujo era medio mañoso, se arrepintió, recibió a Cristo, pero andaba con un pie afuera y un pie adentro. Hay muchos creyentes que son así, lamentablemente. Y necesitamos tomar la decisión de totalmente por Cristo y dejar las cosas que hacíamos antes. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, crear una justicia y santidad a la verdad. Eso dice Efesios capítulo 4. Pero fíjense, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan. Allá, ¿quién es? Escucha esto. La Biblia dice en el principio. Juan, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra con Dios, y la palabra era ¿qué? Dios. Ellos recibieron la palabra, recibieron a Cristo, recibieron el Logos, recibieron el Evangelio, fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo, fueron salvos, nacieron de nuevo. Y cuando escucharon que nacieron de nuevo, ¿qué dijeron los apóstoles? Espérate, papá, falta una cosa. ¡Falta una cosa! Aleluya, los despertó así. Falta que sean llenos del Espíritu Santo. Ya nacieron, y en muchas iglesias así, nacieron de nuevo, recibieron a Cristo,
Sí, está el Espíritu Santo dentro de ellos, pero necesitan el poder de Dios que venga sobre ellos. Entonces, fíjate lo que dice acá, que en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿a quién? Y es lo que vamos a hacer. Y quiere recibir el Espíritu Santo. Vamos a hacer eso. Acuérdate, Ananías oró por Saulo y Saulo recibió el Espíritu Santo. Ananías fue y impuso manos, sus ojos se cayeron las escamas, fue sanado de esa enfermedad que por causa de perseguir a la iglesia se le manifestó cuando vio al Señor. Pero Dios envió a Ananías para sanarlo. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Saulo de Tarso, y entonces se cambia el nombre y se pone Pablo, el apóstol Pablo. Amén. Eso está en el capítulo que sigue, capítulo 9, más adelante un poquito. Pero fíjate, dice, habiendo venido a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y aquí es donde viene mi gran conflicto sobre aquellos que están en contra que se diga Espíritu Santo desciende. ¿Qué dice aquí? Ellos habían recibido a Cristo, ellos habían nacido de nuevo, el Espíritu Santo estaba en ellos, y aún así los apóstoles mismos oraron: Espíritu Santo desciende. ¿Amén? Tenemos dos realidades, dar en tensión. Una realidad del Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo descendiendo sobre la gente. Son dos realidades que se manifiestan en el nuevo pacto y necesitamos aceptarlas y creerlas las dos. El Espíritu Santo dentro del creyente y el Espíritu Santo descendiendo sobre la gente. Y por eso podemos orar y cantar: Espíritu Santo desciende. Sí podemos cantar así. Sí podemos orar: Espíritu Santo desciende sobre este lugar, desciende sobre las personas, desciende sobre la gente. Hazlo libres, sánalo, libéralos, Espíritu Santo, ven sobre las personas. Pero no digo ven porque Él está lejos. No digo ven porque Él está ausente, porque Él está en el corazón. No, digo ven sobre ellos, porque aquí lo que dice es la otra realidad: el Espíritu Santo viniendo con poder sobre la gente. Nuevo pacto, hermanos, esto está en el nuevo pacto, no el viejo pacto. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Vieron que recibieron a Cristo. Necesitan poder, necesitan el Espíritu de Dios, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Dicen que oraron por ellos, les impusieron manos. Y esa es una doctrina importante, la imposición de manos. Imponen manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y se debe predicar en la iglesia. Ahora, no cualquiera puede imponer manos. Y no cualquiera puede hacerlo. Tiene que ser una persona aprobada en el ministerio, una persona con fruto, una persona con testimonio, llamada a hacer eso. Un ministro de Dios, un predicador del Evangelio, aprobado y llamado por Dios para hacer eso. No cualquiera puede andar imponiendo manos para recibir el Espíritu Santo. Pero no necesariamente tiene que ser un evangelista, pastor, maestro, porque todo creyente es un ministro. Y por eso Ananías, en el capítulo 9, mismo ahí, dice que cuando Saulo se convierte, dice en el versículo 17, fue entonces Ananías no era apóstol, Ananías no era predicador, pero era un hijo de Dios, aprobado. Amén. Con un hijo de Dios, aprobado, con testimonio. Y dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Una forma que viene la llenura del Espíritu Santo es por la imposición de manos. Y por eso yo tengo conflicto con aquellos que dicen: no, usted no me puede imponer manos porque yo ya tengo el Espíritu Santo. No, lo que tú tienes es un gran orgullo. Y que un orgullo que no dejas que cualquiera te pueda ministrar. Porque si yo soy humilde, lo suficientemente humilde, tengo que reconocer que Dios puede usar hasta un burro. No tiene manos los burros para imponernos manos, pero usó un burro para hablar a un profeta que estaba apartado del Señor. Y
tuvo que usar un burro para darle a Balaam para que se arrepintiera. Y usó un burro para llevar al Señor hasta Jerusalén, como cabalgando sobre él. Amén. Cuando yo digo que no cualquiera puede imponer manos, me refiero a que tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo que tiene que imponer manos sobre otra persona. Porque si una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces es mano vacía sobre cabeza vacía. Tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo que imponga manos. No estoy hablando de cualquiera en el sentido de méritos, no que tenga méritos propios, porque no tenemos méritos propios. Todo lo dio el Señor, pero tiene que ser una persona que sea llena del Espíritu Santo, que es un ministerio probado. Ananías fue y impuso manos a Saulo, y Ananías no era pastor, no era profeta, no era evangelista, no era apóstol, no era anciano de la iglesia, era un creyente. Pero todo creyente es un ministro de la gracia, es un embajador de Cristo en la tierra. Tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. Y como tal, como un simple siervo del Señor, ministro de la reconciliación, le impuso manos a Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, el apóstol. Y nos cantó el gallo, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice que cuando el gallo canta temprano es que los tiempos van a cambiar. ¿Verdad? Hay cosas que yo escucho y yo veo y el Señor me muestra cosas. Yo creo que los tiempos van a cambiar. Y vamos a tener una revolución del Espíritu Santo en esta congregación. Pero usted lo tiene que creer. Usted tiene que invitarlo. Usted tiene que darle la bienvenida. Cuando enseñamos estas cosas allá en la iglesia, había un hermano que se lo tomó bien en serio. Y en su casa, en la mesa de su casa, como yo les dije, el Espíritu Santo es una persona. Él separó una silla para el Espíritu Santo en la mesa de su casa. Y ahí nadie se sienta. Dice, ¿por qué? Porque el pastor nos enseñó que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando yo me siento con él, le damos la bienvenida, hablamos de los alimentos, decimos, Espíritu Santo, siéntate aquí con nosotros y le damos lugar. Y dice que una vez una persona lo fue a visitar, que no era creyente, y se fue y se sentó en esa silla y le dijo, ahí no te puedes sentar. ¿Por qué? Porque es la silla del Espíritu Santo. Hombre, ¿cómo sigue ahí? Ahí es el ser y no te puedes sentar ahí porque es el ser de nadie más. Que así le digo. Ay, aquel hombre se paró y dijo. Entonces dice que cuando se paró y se fue a mover y se cambió la silla se movió sola. ¡Sí! Señal de Dios. Y aquel que se espanta. Y le dijo, no es un espíritu chucarrero, es el Espíritu Santo que te está demostrando una verdad. Y ahí se arrepintió en la ciudad de Cristo. Hermano, eso está en la Biblia, ¿no? Esa fue una experiencia de él. Te lo cuento como una experiencia de él. A él le pasó. Pero se lo tomó en serio. Cuando te tomas en serio la verdad de que el Espíritu Santo es una persona y te tomas en serio que eres el poder de Dios y tú quieres recibir el poder de Dios, tú no andas con ese orgullo. A mí nadie me impone manos. Invitamos a unos hermanos al congreso y viene un predicador y impone manos y estos hermanos eran de otra congregación y el pastor les dijo, no se dejen imponer manos por eso, porque usted ya tiene el Espíritu Santo. ¿Sí les digo que me pasa algo? Eso es falta de humildad, hermano. Si alguien viene y predica y enseña y yo veo que el poder de Dios fluye en él, yo dejo que me imponga manos. Porque aquí viene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por la imposición de manos viene el Espíritu Santo sobre las personas. Por supuesto, no dejo que cualquiera lo haga. Tiene que ser un hombre o una mujer de Dios aprobada por Dios. Oh, sí, si Dios puede usar a mujeres también. ¿Quiénes fueron las primeras en salir a predicar? Vamos a tomar una vaca cerrada. ¿Quiénes fueron las primeras en salir a predicar, hermano? Las primeras evangelistas fueron mujeres. Felipe tenía 7 hijas, que eran ¿qué? Profetisas. Este hombre, Felipe, del que estamos hablando, dice la escritura que tenía 7 hijas que eran profetisas, que eran predicadoras. La palabra profetisa también significa predicadora. Profetisas. Romanos, al final de Romanos, habla de una mujer, apóstola, que se llamaba Junia. Y los traductores bíblicos, como no querían que las mujeres participaran en la congregación, le pusieron una S, no es que es hombre, no mujer.
hacerlo. Y eso no, como no le gusta a muchas hermanas, pero está hablando de la sujeción de la mujer casada al esposo. No está hablando de la mujer enseñando en la congregación. Está hablando de que había un desorden en la iglesia y las mujeres no se callaban, y había un desorden, y la cuestión cultural era que las mujeres puedan hacer y decir lo que sea, y Pablo viene y pone orden y dice: mujer, cállese en la iglesia, no está haciendo desorden, ponga atención. Pero también al hombre nos dice lo mismo. No tenemos nosotros los varones que están poniendo desorden en la iglesia tampoco. Oye, hermano, no hable de esos temas acá. Lo único que le puedo decir es que tenemos que tener una sujeción en la casa. Que yo como varón tengo que amar a mi esposa. Y tengo que aprender a respetarla y escucharla. Amén. Y si yo la amo, se va a sujetar, pero si no la amo, no se va a sujetar. Si la maltrato, no se va a sujetar. Amén. Es de dos. Es de dos. Pero bueno, ese es otro tema. Es sujeta, no con sujeta. Es sujeta, no con sujeta. Y sujeción no es un sentimiento como a un amo y señor, como si fuera una esclava, no. Es por amor, así como Cristo se dio por la iglesia y ama a la iglesia, así los varones amamos a la mujer, y la mujer en amor responde, se sujeta por amor, no por sujeta que se sujeta por amor. Amén. Entonces, cuando Pablo da instrucciones a la mujer, en ese mismo pasajes ahí dice mujeres que son presbíteras, ancianas. ¿Sabes que las presbíteras no se eliminaron hasta la Edad Media? La iglesia tuvo mujeres ancianas en la iglesia, presbíteras, que hablaban la palabra, diaconisas. Hermano, acá eso no puede usted hablar de esas cosas. Solo déjame. ¿Por qué estoy hablando de esas cosas? Porque el Espíritu Santo te quiere usar a ti, hermano. Te quiere usar. Y no te sientas mal si Dios te usa. Pero hay que hacer todo con orden. Romanos 16. Aleluya. Ahí está. Déjame, vamos a leer el 1 porque desde ahí empieza la lista. Romanos 16 dice: os recomiendo además a nuestra hermana, ¿a quién? ¿A la hermana quién? Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Diaconisa. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. En cualquier cosa. ¿Quiere predicar? ¿No digo cualquier cosa, la apóstol Pablo? Cualquier cosa. Hermano, ¿quiere predicar? Hágalo, pero en sujeción a su pastor, en sujeción a su marido. Si el marido le dice que no, bueno, ni modo. Pero si el marido le dice, participa en la congregación y dice, compártenos una palabra. Tiene mi permiso, ella está sujeta. Y puede enseñar bajo sujeción, claro que sí. Así como yo estoy sujeto a Cristo, hay un orden en la casa. El varón a Cristo, la mujer y los hijos al varón. Hay un orden de disciplina, pero ese orden de disciplina no quiere decir que hay una jerarquía. No hay jerarquía. Ante el Señor todos somos iguales. Amén. Y en el Señor no hay hombre ni mujer. Somos uno con Él. Amén. También callaré. ¿Por qué no me dicen amén? No? Entonces, cuando usted lee la palabra prohibición a la mujer de hablar, no quiere decir predicar. Quiere decir que la mujer no puede hacer desorden en la iglesia, pero la misma palabra se le aplica a los hombres desordenados también. Y significa que la mujer tiene que atender a lo que se está predicando, y si algo no entiende, en lugar de estar haciendo desorden, lo que tiene que hacer es preguntarle a su marido en su casa qué quiso decir el pastor no le entiende. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo las mujeres, todas las mujeres tienen que estar sujetas a todos los varones. No está hablando de eso, está hablando de matrimonio. Pero bueno, esa es palabra para matrimonios. ¿Amén? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar palabra. Va a venir sobre ti el Espíritu Santo y te va a dar una palabra. Y como te va a dar una palabra, vas a tener que venir sujeta al Señor, al pastor. El Espíritu Santo te da una palabra y el pastor con discernimiento te va a dar chance de dársela a la congregación, o quizás te pueda decir ahorita no es el momento, hay que sujetarse porque estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Yo le pregunté al pastor, ¿podemos imponerle manos a las personas al final de esta predicación? Y me dijo, sí, sí podemos imponer. Me sujeté a él. Todo el tiempo, bueno, pues está preguntado, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. ¿Por qué? Porque yo me sujeto a autoridad. Yo vengo invitado, me sujeto a autoridad.
Se sujeta a autoridad. Pero si Dios te da una palabra, y estoy seguro que Dios te da una palabra, y Dios te dice, quiero que le des una palabra a la congregación, y quiero que le exhortes, que le des esta palabra, y que no te tardes más de 2 minutos, pero quiero que le des una palabra a la congregación. Adelante, párate, mi hermano. Atrévete. El Espíritu Santo, toma el micrófono. Que escuchen a Cristo cuando les está hablando, escuchen al Espíritu Santo cuando les dice una palabra y que la sepan discernir, la sepan llevar a cabo cada uno de ellos. Entonces, acaba de enseñarnos, una hermana nos enseñó. Sujeta autoridad. Si Dios te dice que es una palabra, mi hermano, ¿la vas a compartir? Pues igual que nos pongamos a cuentas con Dios en todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y que oremos para que nos dé dirección. 2 minutos, mi hermano. Vamos a romper ídolos y vacas sagradas. Pasa. ¿Hasta acá? Sí, para que la gente. ¿Acá? Así es. 2 minutos. Dios bendito sea, Señor, te pido humildemente que hagas entendido de los hermanos la palabra del pastor, pues yo sinceramente estoy aprendiendo y pues el Espíritu Santo me dice que seamos obedientes a su palabra, que seamos probados por él y que cada uno de nosotros brindamos ante Dios Padre Todopoderoso y su Espíritu Santo. Gloria a Dios, podemos aprender unos de los otros. 2 o 3, dice la palabra. Si alguno tiene una palabra o tiene revelación, pasen 2 o 3, pero acepto otro nombre. Amén. Podemos hablar y dar palabra y dar revelación. Se tiene que hacer con orden. Ahorita estamos fluyendo en un cierto orden, pero si un día Dios te da una palabra, oye, pastor, déjame, puedo compartir, pero para compartir esa palabra, no pasar a dar el testimonio de 1 hora de cuando se convirtió a lo mejor Capulina, el hijo de Capulina. Lo mandamos a saludar si alguna vez de eso. Por ahí seguimos en redes sociales, porque a Cristo, el hijo de Capulina. Entonces, pero habla de fe. Habla, dice, que la recibas, que la atiendas, que la ayudes. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y esa palabra colaborador significa el trabajo que yo estoy haciendo y lo que están haciendo también. Y menciona a la mujer primero. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales dice, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saludó también a la iglesia de su casa, a la iglesia de la casa de Priscila. ¿Sabes por qué se menciona a la mujer primero? ¿Lo digo o no lo digo? Está como el chiste. ¿Por qué menciona a la mujer primero? Porque la pastora viene de ahí. Priscila y Aquila. Porque en aquel tiempo nunca se mencionaba a la mujer primero. Y Dios viene a romper los esquemas. Saludan a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y menciona a la mujer porque la mujer pastoral. La mujer era anciana en su casa, era presbítera en su casa. ¿Amén? Que el pastorado de la mujer, eso no es bíblico. Vamos a romper esquemas. Lo que no es bíblico es hacer las cosas con desorden. Hay que hacer las cosas en orden, hermano. Teníamos un ratito que yo no levantaba la mano, pero... Échale, para eso estamos acá. Mire, sobre lo que nos está explicando, yo en tiempo anterior tenía un contratexto de lo que usted está hablando, sobre la mujer que no, cuando les dice este apóstol que las mujeres no deben de ser partícipes de la iglesia. Sí, de enseñar a los hombres. Que no le permito a la mujer hablar, no le permito a la mujer enseñar. Entonces, en algún tiempo vino una hermana y yo recordé ese texto y sinceramente yo me puse, dentro del vino de Comunitario, me puse como un poco en contra de que la hermana se presentara a predicarnos. Yo le comenté al pastor, oiga hermano, la Biblia nos dice esto. Él me dijo, hermano, pues Dios ahorita nos
aprendizaje que hemos tenido nos damos cuenta de que Jesucristo dice no hay distinción de personas. Amén. Todos somos iguales para Él. Así es. Seamos hombres o mujeres, si tenemos un llamado como usted lo dice, Exacto. pues debemos ejercerlo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Pues de hecho, hermano, perdón, pero de hecho, hasta ahora he sido yo a varias iglesia y no quieren que me respete. Estoy ¿Qué? en contra, yo estoy en contra. Respetamos la postura de ellos, y si aquí me hubiera dicho, no hables de esto, yo respeto, pero como me dijeron de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar, porque compartimos, creemos, y ¿saben por qué? Porque yo vi la página de ustedes y me gocé con las hermanas predicadoras. Yo estuve viendo la página de ustedes de la iglesia y vi a las hermanas que estaban acá arriba compartiendo, me dio bastante gozo verlas participando en el Señor. Gloria a Dios, sigan así, sujetas, no con sujeta. Y eso va para hombres también. Sujeción quiere decir que debemos nosotros estar sujetos a la autoridad que tenemos en casa. Mi esposa está sujeta a mí, yo no le prohíbo que comparte a ella. Puedes compartir la palabra. Pero cuando la palabra de Dios dice mujeres están sujetas, está hablando de la sujeción que debe haber en el matrimonio. No hacer las cosas fuera de este orden, hacer las cosas en orden. Y también que había una situación en aquellos tiempos en los cuales las mujeres, lamentablemente en las religiones paganas, las religiones falsas, promovían lo que se le llamaba la prostitución ritual y ponían a las mujeres como ministras, y las mujeres se ponían en autoridad encima de los hombres y no dejaban a los hombres. Algo similar a lo que ocurría con Acab, con Jezabel, que era la mujer que gobernaba el hombre. Sin embargo, el gobierno del hombre correcto empieza por la cabeza, que es Cristo. Amén. Cristo, el varón, la mujer, los hijos. Ese es el orden. Y si ese orden se respeta, por supuesto, la mujer puede ser ya más una mujer soltera, una mujer viuda. ¿Ok? Ella es la cabeza del hogar. Ella está sola en su casa. Ella es la cabeza del hogar. Donde no está el varón, allí la mujer, ella es la autoridad de esa casa. ¿Ok? ¿Está sujeta a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Sujetos al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, las viudas, dice las viudas ancianas, cuando habla de las viudas, dice de las ancianas, de las presbíteras que sean viudas, no se casen otra vez. Porque si se casan, van a estar sujetas al marido, y prefiero que no se casen para que tengan esa libertad de poder seguir con las cosas del Señor, compartiendo la palabra. Aleluya. Y todo eso está en la Biblia, pero ¿saben qué? No las enseñamos, pues vamos a compartirlas. ¿Pero por qué les comparto esto? Vine a cazar un venado, ya cazé 3 conejos. Eso es un dicho que dicen los predicadores en Estados Unidos. Dicen, fuimos a predicar, fuimos de cacería por un venado y me traje 3 conejos. Bueno, vamos a hablar por el venado. Vamos al tema principal, que es el Espíritu Santo. Les digo esto porque Dios las quiere usar a ustedes, hermanos. Dios las quiere usar a ustedes. Y vamos, vaya conmigo a Hechos, capítulo. Fíjate, hablamos ahorita de Priscila y Aquila, ¿verdad? De la iglesia que está en su casa. Pablo tuvo un encuentro con ellos. Vamos a ir ahora a cuándo fue ese encuentro. Pero antes dice, saludad al Penedo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias. Y este Junias le ponen una S, porque si es S es varón, pero Andrónico y Junias, ¿ok? Junias es Junia. ¿Te fijas que se mencionó primero al varón? Ajá. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes son muy estimados? Y esa palabra entre, muchos la han querido interpretar como que significa, sí, es que los apóstoles las conocían y los apóstoles las estimaban. Pero no, esa palabra entre los apóstoles significa parte del mismo conjunto, en griego. Entonces, cuando dice muy estimados entre los apóstoles, está diciendo de los apóstoles que dijimos, los 12 son únicos y no se van a repetir, pero también hay apóstoles enviados por las iglesias, como lo fueron Bernabé, Pablo, Silas o Silvano,
Timoteo, Apolos, apóstoles y misioneros enviados por las iglesias, o apóstoles del Espíritu Santo. Pablo tuvo también un ministerio específico, que fue apóstol a los gentiles, y ese, así como él lo tuvo, que trajo fundamento y revelación del nuevo pacto, no se va a repetir. Pero el día de hoy todavía existe. Cuando usted escoge una persona y te vamos a enviar para que plantes congregaciones en tal lugar, ya no les decimos apóstoles, porque no es un título, es un oficio, es un enviado, es un misionero que va y planta iglesias. Y en esta época, dice, entre esos que plantan iglesias, entre esos que son enviados, entre esos que se van a las misiones, entre esos que están en la obra de Dios, Junias es muy estimada. Ella, Junias, es la mujer apóstola mencionada en la palabra de Dios, que su nombre correcto es Junias. Se le puso la S para que le viniera este su nombre, pero no es un hombre, es una mujer. Y muy estimada entre el mismo grupo. Ella es considerada uno entre muchos apóstoles. Mujer, usada por el, llena del Espíritu Santo, usada por Dios. Mis parientes estimados entre los apóstoles, saludad amplias, amados bien del Señor, saludado hermano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, que es Aquis, hermano mío. Okay. Vamos de los saludos a hablar de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se encontraron con el apóstol Pablo en Éfeso, y eso está vaya conmigo a Hechos capítulos 18 y 19. Y estamos todavía aquí en el bosquejo, donde dice el creyente y el Espíritu Santo. Hechos 18 y 19. Al final del 18 hubo un predicador ahí que fue igual que Felipe y les compartió el evangelio en la ciudad de Éfeso a muchos. Este predicador era un apóstol llamado Apolos. Apolos el apóstol. Y este Apolos, algunos dicen, yo no sé si sea o no, yo creo que es especulación, pero bueno, un poquito cuadra con la historia, que los apóstoles una vez fueron y se quejaron por el Señor Jesucristo. Es que vimos a uno que predicaba en su nombre y no anda con nosotros. Y algunos creen que es no sabemos si era Apolos, pero Apolos era así. Andaba predicando el evangelio, pero no andaba con los discípulos del Señor Jesucristo, no andaba con los 12, pero él andaba predicando el evangelio. Y predicaba el evangelio, pero traía un evangelio completo, porque solo había escuchado de Jesús como Señor porque era discípulo de Juan el Bautista, y no había escuchado acerca del Espíritu Santo, no había escuchado acerca de recibir el Espíritu Santo. Y entonces él dice que en el versículo 24 de Hechos 18 dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Priscila y ¿quién? Y Aquila, en Éfeso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le dijeron: espérate, Apolos, aparte de predicar acerca de la fe en Cristo, necesitas predicar también acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, cuando le explican a él ya había, decimos acá, regado el tepache, decimos allá en Tamaulipas, no sé si digan acá esa frase también. Ya había regado el tepache, ya había estado predicando, pero la gente no les hablaba nada del Espíritu Santo porque no sabía nada del Espíritu Santo. Entonces él había iniciado una iglesia allá en Éfeso, pero no les enseñó acerca del Espíritu Santo. Aunque Priscila y Aquila le enseñaron a él, Priscila y Aquila no enseñaron a la iglesia de Éfeso. Dice: y queriendo ir pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia le han creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Te fijas? Oye, espérate, si recibieron a Cristo, ya tienen al Espíritu Santo. Porque así se nos enseña: ya tienes a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo, ya lo tienes.
versículo 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién vino? Después de imponer manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Imposición de manos, el Espíritu Santo, la unción, se recibe por imposición de manos. Nuevo pacto, hermanos, eso está en el nuevo pacto. Porque hay unos que dicen, no, el nuevo pacto no hay que imponer manos, eso es del viejo pacto. No has leído la Biblia. No has leído la Biblia. El que diga eso no ha leído toda la Biblia. ¿Quién sabe dónde escuchó esa tontería? Aquí dice, quiere recibir el Espíritu Santo. Ahora, no es la única manera. Escúchame, porque dice, no solo por imposición de manos se recibe, no. También se recibe escuchando la palabra. ¿Ven? El Espíritu Santo podemos recibirlo escuchando la palabra. Cuando alguien está predicando, eso le pasó a Cornelio. Cornelio, capítulo 10 de Hechos, estaban escuchando al apóstol Pedro predicando la palabra y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vaya conmigo ahí. Hechos, capítulo 10. En este pasaje vemos que Cornelio dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pedro no era cristiano. Pedro era un prosélito judío, pero no era considerado todavía judío, estaba en el proceso de convertirse en judío. Solo era un gentil que amaba al pueblo de Dios, que sabía quién era el Dios verdadero y servía a Dios, escucha, y no había nacido de nuevo todavía. Entonces hay algunos que enseñan que Dios no oye las oraciones de los que no han nacido de nuevo. Eso es falso, porque este hombre dice que oraba a Dios siempre y que él daba limosnas y que Dios se acordó de él porque subieron delante de su presencia sus oraciones. Entonces Dios escucha, hay que quitarnos esta mentalidad de que Dios no escucha las oraciones de los que no han recibido a Cristo. Dios oye las oraciones de todo el mundo. Eso es lo que me revela. ¿Cuántas veces usted antes de recibir a Cristo no le pidió a Dios algo y Dios en su misericordia, que la palabra dice que hace llover sobre justos y injustos, le respondió? No por darme de varios antes de ser creyente. Oramos a Dios y le pedimos algo y sin ser creyente Dios en su bondad nos respondió. Porque Dios es Dios de todos. Y Él es rico para con todos y responde a las oraciones, por supuesto, no responde a oraciones para la carne, porque Él no viola su santidad. Él no responde para la carne. O sea que si el ladrón está pidiendo que no me cachen, que no me cachen, que no me cachen, Dios no responde eso, porque Dios dice en la santa ley, no robarás. Y la santa ley revela el carácter de Dios, ¿verdad? Es así. Entonces, no podemos pedirle a Dios, Señor, esta mujer, ya no me gusta que el hombre dando a una mujer. Ese es el diablo que está a usted hablando para pedir así. Pero Dios sí responde, Señor, ayuda a mi hija. Señor, yo recuerdo un testimonio de un predicador llamado Andrew Roman que decía que una mujer hindú que practicaba todas los rituales del hinduismo, y practicaba el yoga, era de la religión hindú, y estaba en la nueva era y hacía muchos rituales y cosas. Dice que un día ella orando a los dioses hindúes dijo, nunca me dan nada, nunca me responden nada. Y dice que oró, si existe un Dios verdadero, yo quiero saber quién es. Y dice que una voz le habló y le dijo, yo voy a revelarme a ti mañana, voy a enviar a alguien que te diga quién soy. Que nomás escuches esa voz. Mientras estaba allá en sus rituales. Y al otro día llegó este predicador a Roma y se encuentra con ella en un aeropuerto y le comparte el evangelio. No recuerdo si era un aeropuerto, no recuerdo bien la historia. Le comparte el evangelio. Y cuando le comparte el evangelio,
ella dice, tú eres el que me dijo, aquí una voz me dijo que iba ya alguien a hablarme acerca del Dios verdadero. Ahí recibe a Jesucristo y abandona los dioses del hinduismo y se convierte al Señor. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria al Señor Jesús? Amén. ¿Te fijas? Dios respondió su oración sin vana, sin conocer a Jesús. Y Dios le envió a alguien para que le predicara. Hay lugares donde no dejan entrar a los cristianos a predicar y hay personas que en sueños se les aparece Jesús y reciben a Cristo, porque no dejan entrar a los predicadores. Pero nosotros tenemos una gran comisión que cumplir y tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Entonces dice que Pedro oraba, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice claramente que en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía con Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Para hacer la historia más corta, Pedro llega, le comparte el Evangelio. Verso 34 dice que Pedro abriendo la boca y empieza a predicar el Evangelio. A Pedro también se le aparece el Señor en una visión y le dice, vas a que prediques. Va y predica el Evangelio. Y dice que mientras está predicando, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es, dice que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, o también podemos decir descendió, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es una forma de imposición de manos. Otra forma, a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo puede venir sobre ti. Aleluya. Yo quiero concluir esto y orar. Me falta hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Voy a hacer, dame un break de 5 minutos para ir al baño. Si quieres, deténla y vamos a la siguiente. Aleluya. Y no me tardo.